de la conspiración si no fuera porque lo contó Bloomberg y en Internet hay numerosas pruebas documentales. El 18 de octubre de 2019, en el Hotel de Pierre de Manhattan, tuvo lugar un simulacro de pandemia titulado Evento 201. Se trató de un acto organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Hipótesis del simulacro: súbitamente aparece un virus, un coronavirus natural, no muy diferente al SARS o MERS, que según el ejercicio habría surgido de los cerdos y rápidamente se convertiría en, atención, un brote intercontinental grave y altamente transmisible. Pregunta: ¿qué hacer para mitigar los devastadores impactos económicos y sociales mundiales del coronavirus? Repetimos, era octubre de 2019, es decir, hace apenas 7 meses. Las respuestas fueron asombrosamente semejantes a lo que hemos visto a raíz del COVID-19 en materias como las contramedidas médicas, el comercio internacional, viajes, movilidad en el interior de los países, política financiera durante la pandemia, comunicaciones y telefonía 5G. ¿Quiénes estaban allí en ese encuentro? Ryan Morhart, asesor en materia de salud y economía del Foro Económico Mundial. Chris Elias, presidente de la División de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates. Tim Evans, exdirector de salud del Banco Mundial. Avril Haines, exsubdirector de la CIA. Sofía Borges, en representación de Naciones Unidas. Stanley Berman, presidente de la Junta y CEO de Henry Schein, distribuidor mundial de suministros médicos y farmacéuticos. Paul Stoffels, director científico de Johnson & Johnson. Matthew Harrington, director de operaciones global de Edelman, una de las firmas de marketing y relaciones públicas más grandes del mundo. Martin Nachel, jefe de gestión de crisis, emergencias y continuidad de negocios de Lufthansa. Eduardo Martínez, presidente de la Fundación UPS. Hasti Taghi, vicepresidente y asesor ejecutivo de la cadena norteamericana NBC. Laban Thiru, representante jefe de la Autoridad Monetaria de Singapur, o George Gao, jefe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, entre otros muchos, y la periodista Janet Wu de Bloomberg, que fue quien lo contó. El propósito principal de esta simulación era teóricamente mostrar el debilitamiento de las alianzas internacionales y la insuficiencia gubernamental en la gestión de esta crisis. ¿Para qué? Para promover y aumentar las asociaciones público-privadas, es decir, la entrada masiva del capital financiero transnacional en el ámbito del poder político. Los participantes del evento 201, por supuesto, reconocieron al sector público como la primera línea de defensa contra las pandemias, pero subrayaron su liderazgo compartido con el sector privado. Y 30 días después del ejercicio de simulación del 18 de octubre de 2019, el 17 de noviembre, habría aparecido el primer caso documentado del COVID-19. El 11 de marzo de 2020, el COVID-19 fue declarado pandemia por la OMS, que tiene en sus principales financistas a la Fundación Gates, patrocinadora del evento 201. Naturalmente, usted puede pensar que todo esto no es más que una casualidad. A lo mejor es lo que piensa Fernando Paz, no lo sé. Bueno, no exactamente. Pero estaban ahí todos los sospechosos habituales, ¿eh? Lo que pasa, ahora tenemos una ventaja que, bueno, quien quiera verlo puede verlo, y quien quiera cerrar los ojos, quien quiera tomar la pastillita azul del Matrix, puede hacerlo, y quien quiera verlo lo puede ver, porque lo publicitan. El año 1992, David Rockefeller, que murió ya hace 4 o 5 años, dirigiéndose a los medios después de una reunión de Bilderberg, dio las gracias públicamente a las grandes cabeceras de la prensa mundial por haber mantenido durante todos estos años el secreto de nuestras reuniones, y dijo: ahora ya podemos hablar abiertamente, hace unos años no podíamos. Es decir, estimaba que la población mundial estaba ya lo suficientemente receptiva como para aceptar un plan de gobierno mundial, que realmente es lo que pretende toda esta gente. Nos están ablandando para que podamos aceptar ese plan de gobierno mundial. Están instalando el miedo en la sociedad, y los seres humanos normalmente son más capaces de hacer cualquier cosa por miedo que por cualquier otra razón, y es la razón por la que están muchos millones de españoles en este momento seguramente dispuestos a entregar su libertad a causa del miedo. Has mencionado a David Rockefeller, y David Rockefeller hace unas décadas dice lo siguiente: lo único que necesitamos es la crisis adecuada y el mundo aceptará el orden mundial. Sí. Así de claro, ¿eh? No es conspiranoia, son las declaraciones del señor hace unas décadas. Y atención, estamos a las puertas de una gran transformación. Declaraciones de Rockefeller. A mí lo que me deja asombrado es que después de contar esas 8 coincidencias o 10
que hemos hablado antes, resulta que el simulacro 201, que por cierto, según se ponen las fechas en esta anglosajona, es el año 2020 y es enero. Pero bueno, no sé por qué se llama el simulacro 201, es una casualidad, sí, que sea el 20 de enero, enero del 20. Pero lo que es increíble es lo que ha mencionado en el buenísimo reportaje que acabamos de ver, es el hecho de que esta simulación, que no se entiende por qué tiene que tener lugar en Nueva York en este momento para simular una pandemia en la que se llega a que los gobiernos no van a saber cómo difundirla, que va a haber desinformación en las redes sociales, maldita esto, lo demás, desinformación, ya lo hablan, que la economía va a ser difícil tomar decisiones vitales o que va a haber lentitud en los temas de los test, ya nos lo dicen, pero ¿cuánto antes? Menos de un mes, menos de 30 días antes de que aparezcan los casos. Esto no puede ser casualidad. Tenemos 8 coincidencias antes de prepararse y 4 semanas antes de que ocurra. Y luego ocurre y la OMS ni pide cuestiones a China porque Gates se lo impide en cierto modo y tarda hasta marzo. Cuando la OMS está trabajando con Gates y con todos estos institutos, sabe que desde noviembre hay casos en China y no dice nada. Entonces todo es demasiado... Todo es paralelo. Todo es demasiado paralelo. Entonces, aquí jamás vamos a alimentar una teoría de la conspiración, porque sencillamente no hace falta. Quiero decir, vamos a ver, un servidor, a Fernando ya ni le digo. Yo he historiado la historia de España desde los visigodos hasta el mundo de los tercios, el siglo de oro. Claro que hay conspiraciones, nos ha fastidiado, la historia está llena, pero normalmente no hace falta recurrir a la magia, están delante, y es poder. Es poder, es eso lo que hay que contar. Y en esa línea ha escrito un artículo francamente brillante un filósofo de verdad, o sea, no como Illa, hace la clase de filosofía, lee, escribe, en fin, que es Antonio Martínez Belchi, autor del Coronavirus y el problema de la verdad en el manifiesto.com. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Qué complicado es, como estábamos contando, poner los hechos uno detrás de otro y que si el resultado se aleja de la doctrina oficial, que no parezca que es que eres un conspiranoico, ¿verdad? Pues es muy difícil porque la verdad hay tanta información por todas partes que yo hace unas semanas cuando empecé a ocuparme pues más en profundidad de este tema, pues, sentí la necesidad de entender qué estaba pasando porque era algo tan extraño que pues, era totalmente necesario pues, ordenar los argumentos como he intentado hacerlo. Tú has escrito un artículo que es muy interesante desde mi punto de vista por lo siguiente, porque es absolutamente frío, quiero decir, tú aplicas un criterio de pura racionalidad a la sucesión de acontecimientos y en buena tradición filosófica ves el acontecimiento, reflexionas sobre él y sacas algunas consecuencias. Claro, tus conclusiones digamos que no son las del señor Simón. Pues no, yo he intentado ser lo más racional posible, ordenando pues los argumentos que me parecían más consistentes y más atendibles y claro, conforme iba poniendo las piezas de ese rompecabezas en orden, pues lo que me salía era una imagen muy distinta de la versión oficial que difunden todos los grandes medios de comunicación. Eso ha sido mi experiencia. Tú, sin dar por hecho que se trata de un virus creado, sin embargo, crees que objetivamente, por un mero cálculo, hay grandes probabilidades de que efectivamente sea un virus creado, se haya escapado accidentalmente o no. Bueno, que se haya escapado accidentalmente o no, eso es más discutible, pero el que sea un virus artificial creado me parece altamente probable y bueno, en el artículo que mencionas pues cito el argumento de autoridad de Luc Montagnier, pues claro, un reconocido virólogo premio Nobel que dice que clarísimamente después de examinar el genoma del coronavirus COVID-19 tiene que haber sido creado porque las coincidencias o las inserciones de otros virus que se aprecian ahí pues no pueden ser casuales. Primera objeción retórica, en realidad retórica, sí. Dicen los los que están contra esa teoría. Bueno, el hecho de que lo diga Luc Montagnier no quiere decir nada porque no lo ha podido demostrar científicamente. Sería un argumento de autoridad falso porque hay otros genetistas que dicen lo contrario. Con lo cual, en realidad, ellos están utilizando a su favor el mismo argumento que critican cuando es el otro quien lo emplea, ¿no? Claro, uno utiliza los argumentos pues según le conviene, ¿no? Pero yo creo que lo interesante de los virólogos que están
afirmando que bueno, pues que es un virus que tiene trazas bastante claras de ser artificial, por lo menos lo que muestran es que la cuestión no es pacífica, hay discusión abierta, y yo creo que esa discusión se está hurtando en los grandes medios de comunicación, porque tanto en televisión como en los grandes medios impresos o en internet, ese debate yo no lo aprecio, por lo menos en España. El hecho de que China se haya negado a que haya cualquier investigación particular sobre el origen del COVID, ¿te dice algo? Bueno, a ver, yo creo que China tiene, digamos, cadáveres en el armario. Evidentemente no nos ha contado toda la verdad de su gestión de la pandemia, y claro, pues en una investigación con luz y taquígrafos pues saldrían a la luz probablemente pues hechos que, bueno, pues serían desfavorables para el prestigio de China, así que evidentemente tiene interés en ocultar información. ¿Qué es lo que tiene en concreto interés en ocultar? Pues yo creo que eso tendrá que verse en el futuro. Juan Antonio de Castro te pregunta, Antonio. Yo primero quería felicitarle por el fantástico artículo, porque la verdad es que lo he leído y me ha parecido que da absolutamente en las claves, ¿no? Yo quería ver, gracias, quería ver qué le parecía, porque además de Luc Montagnier, científicos de la India han sido obligados el mes pasado a retractarse porque habían demostrado inserciones artificiales de la secuencia genética del COVID-19. Han sido obligados a retractarse de eso, y creo, no sé si está en su artículo, lo he leído en su artículo o lo he visto en estos días. Sí, bueno, esa investigación la leí hace ya unas semanas, sí, pero actualmente yo por lo menos me da la sensación de que ha desaparecido, porque no la he podido encontrar en los últimos días cuando la he vuelto a buscar. Entonces yo creo que ahí lo que ha habido unas presiones muy fuertes, porque sí, bueno, pues el establishment científico y político evidentemente tiene una versión oficial que quiere imponer. El control de la información y la censura está siendo brutal. Yo creo que no hay precedente en las últimas décadas de este control tan increíble de la información como se está intentando imponer en Internet, y eso también creo que significa algo. Yo creo que tiene razón en decir que realmente el que se puede expresar es el que no tiene nada que perder, ¿no? Y desgraciadamente muchos de estos científicos, y es el caso de esto de la India, también ha ocurrido eso. Y luego también el hecho de que Bill Gates estaba investigando precisamente, y ha dicho que va a dejar de hacerlo, en el tema de los virus y el VIH y el SIDA. Qué curioso que estaba trabajando en el SIDA y que estamos hablando de una inserción genética de un virus de SIDA dentro de la cadena, ¿no? Vamos a poner elementos uno al lado de otro. Yo me imagino que igual que en su artículo no nos queda otra que poner las cosas juntas y ver si cuadran y terminan demostrando algo, ¿no? Sí, yo creo que esto es como un enorme rompecabezas. Yo he estado con verdadera pasión las últimas semanas intentando componer la imagen y entender lo que estaba pasando, y ahora creo que, bueno, lo he reflejado en el artículo, lo he intentado reflejar, empiezo a entender la lógica de todo lo que está pasando. Es que si no, te pierdes en informaciones fragmentarias, en noticias que no tienen tanta relevancia, que pueden tener un interés humano, etcétera, por supuesto que sí, pero yo lo que quiero es comprender el conjunto de lo que está pasando. Yo desde luego aconsejo vivamente ese artículo de Antonio Martínez Belchí, el COVID-19 y el problema de la verdad, en elmanifiesto.com, porque es que es, en fin, ¿sabe usted esa cosa tan amarga de cuando lees una cosa y esto tenía que haberlo escrito yo? Bueno, pues eso es exactamente lo que yo he sentido al ver ese artículo de Antonio. Te pregunta... Perdón, José Javier, ¿te puedo decir una cosa? Claro. Eso me ha pasado también a mí a veces leyendo artículos tuyos. Eres encantador. Fernando Paz te pregunta. Antonio, empezar por felicitarte, por supuesto, porque el artículo la verdad es que es luminoso y además lo expones de una manera que me parece particularmente razonable, haciendo las afirmaciones que se pueden hacer y dejando un poco en el limbo aquellas que no están absolutamente comprobadas. A mí me da la impresión, corrígeme o no, de que se parece un poco, como primera pregunta, me gustaría luego hacerte una más concreta, pero una primera pregunta acerca de lo que tú comentabas de la imposibilidad de discusión en los medios, que no se está produciendo, y me da la impresión, decía, de que tiene un cierto paralelismo con el asunto del cambio global, ¿no? Es decir, aquí hay dos tesis, hay una que hay que imponer, y el que disiente de esa tesis, yo no es que esté contra el cambio global, ni a favor ni en contra ni nada, pero estoy a favor contra que el que disiente se pueda expresar, sencillamente, y me está dando la impresión de que en este caso también los que afirman
que el origen del virus es artificial, están siendo silenciados y están siendo expulsados a las tinieblas exteriores de la comunidad científica. Esto es lo primero que te quería preguntar, si más o menos lo ves de esa manera o no. Y la segunda es, si nos puedes comentar, ya me vas a dejar que ponga un poco un acento ligeramente conspiranoico, pero es algo que citas tú en tu artículo, ¿cuál es la patente y qué nombre tiene la patente que ha legalizado Microsoft este marzo de 2020, que ha legalizado en la marca de patentes de las Naciones Unidas Bill Gates? ¿Cómo se llama? Mira, buenas noches, Fernando. Muy buenas. Mira, en cuanto a la primera cuestión, a mí me da mucha pena el ambiente de debate tan sumamente pobre, raquítico, que hay en el mundo, medios de comunicación, grandes medios de comunicación españoles, ¿no? Entonces, es verdad que hay una versión, tanto en este tema como en otros muchos, hay una versión oficial o dominante, digamos mainstream, y ahí hay otras alternativas, pero no se quiere entrar en diálogo, no se quiere, porque se habla mucho de diálogo, pero luego no se quiere confrontar con la verdad, porque claro, ahí es duro, ¿no? Es mucho más goloso, digamos, imponer por medios, fuerza de medios de comunicación, etcétera, una versión. A mí me parece que eso es una asignatura pendiente que tenemos en España, tanto en este tema de la pandemia, porque no hay debate, salvo en medios alternativos, digamos. Y me da mucha pena, porque de ahí solamente pueden salir problemas y calamidades para nuestro país. Eso en primer lugar. Y en cuanto al nombre que me comenta, claro, es algo curioso, ¿no? Curiosísimo, porque resulta que el 26 de marzo, yo buscando por internet a deshoras, por la noche, por la mañana, cuando me levanto y estoy solo y tal, pues resulta que me entero de que el 26 de marzo de 2020 Microsoft en la Organización Mundial de Patentes de las Naciones Unidas registra un dispositivo, un sistema de generación de criptomonedas asociado a la actividad corporal humana. Resulta que el número de publicación, de registro de esa patente, pues a favor de Microsoft, la empresa de Bill Gates, es 2020 060606. Claro, como resulta que lo que se está patentando es el microchip subcutáneo, que le pongan ese número, digo, bueno, esto o es casualidad, que sería mucha casualidad, o a ver qué intención hay en que tenga ese número. Y ya digo, en el artículo ofrezco varias posibilidades, o bien ha sido el propio Bill Gates, digamos, o Microsoft el que ha pedido ese número, o bien se lo han dado en plan de hacer una especie de chiste de mal gusto, o qué significado, pero ese número, y claro, pues ¿qué quieres que te diga? Pues es muy llamativo, y si a eso que es llamativo se le van añadiendo otros muchos hechos llamativos, como por ejemplo el evento 201 que acabáis de tratar en el programa, pues claro, ya son muchas cosas llamativas. Y el pangolín, Antonio, y el pangolín. Y el pangolín del Economist. Y bueno, y el pangolín, a ver qué pintaba el pangolín en la portada de Economist, en la portada de El Mundo para 2019. Claro, cuando esa portada aparece a finales de 2018, pues los analistas conspiranoicos, entre comillas, que analizaron esa portada como hacen cada año, ¿no? Ya que la revista es la revista, digamos, oficial de la élite globalista, pues no se explicaban qué hacía ahí el pangolín. Pero resulta que a final de año 2019, el pangolín, cuya existencia yo creo que muy pocos conocían en Occidente, pues se convierte en un animal famosísimo, porque es el animal intermediario en la teoría oficial acerca de cómo surge la pandemia. Claro. Son tantos hechos llamativos que racionalmente, pues yo creo que una mente que busque la verdad, que es lo que debe hacer un filósofo y un profesor de filosofía, pues tiene que decir, bueno, es que esto es muy llamativo, no me cuadra de ninguna manera la versión oficial. Juan Antonio de Castro. Profesor, yo ya en esta línea de los 666 quería decir algo. Yo creo que a estos globalistas, que ya hacen bastante daño y son bastante peligrosos de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, les encanta jugar. Y esto del pangolín en el Economist forma parte de todos estos globalistas. El pangolín en el Economist, el 060606 en la patente, y luego resulta que el señor Soros abre su empresa, su laboratorio en Wuhan para analizar los virus. ¿Y dónde está la dirección de Wuhan, del laboratorio de Soros?
calle Gaixín 666. Entonces es demasiado lo que les divierte a esto, jugar al misterio, en ¿no? fin. Antonio, una última pregunta. Esta ya, en fin, concierne también al artículo, pero es un poco más global. Sin entrar en el origen del virus, sin entrar siquiera en decir que haya sido deliberado todo el proceso, en la práctica, por los acontecimientos que estamos viendo, ¿la gestión global de la pandemia está siendo, desde tu punto de vista, una respuesta al colapso del globalismo que habíamos vivido en los últimos años a partir de la llegada de Trump al poder? Bueno, pues yo creo que eso que acabas de mencionar es yo creo que la clave fundamental, porque yo creo que si intentamos entender la pandemia solamente como un problema sanitario, como una emergencia sanitaria, pues estamos viendo solamente la mitad del rompecabezas, porque la otra mitad tiene un sentido económico. Resulta efectivamente que tenemos, bueno, en el artículo cito como economista más reconocido que ha tratado esa cuestión en España, Santiago Niño Becerra. Es decir, hay un colapso, lo dice él repetidamente, lo viene diciendo desde hace muchos años, del sistema económico, y ese colapso se puede producir de dos maneras. Se puede producir, digamos, de manera descontrolada, lo cual no interesa para nada a la élite globalista, porque eso sí que podría darles problemas, o bien tú puedes dirigirlo, pilotarlo, teniendo una hoja de ruta precisa y, bueno, pues teniendo una imagen del futuro que quieres diseñar, económico, cultural, psicológico, social, etcétera. Y yo creo que esa segunda parte, o sea, el problema sanitario del coronavirus como instrumento para una hoja de ruta que nos lleva hacia un mundo futuro diseñado por esto que estamos llamando, así de una manera un poco imprecisa, la élite, pues son las dos partes fundamentales que nos permiten empezar a entender por lo menos qué es lo que está pasando. Y si alguien lo duda, que mire alrededor y vea cómo de repente le han quitado prácticamente todos sus derechos públicos, que es una cosa impresionante. En fin, Antonio Martínez de Belchí, ha sido un auténtico placer leerte y sobre todo tenerte aquí esta noche en El Gato al Agua, y esperemos que nos